Buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes, vecinos. La verdad que es un placer pisar nuestras tierras, porque nosotros vivimos y nos criamos en este barrio, recorrimos las calles de este barrio, jugamos al fútbol cuando era baby fútbol, jugamos también, a pesar de ser hincha del Club Atlético Cerro, en el Club Atlético Rampla, cuando tenía el Rampla Universitario. Pero tenía un fin político, porque era la manera de reunirnos aquellos compañeros que entendíamos en plena dictadura y que surgíamos del liceo y que estábamos algunos en la universidad, como una forma de dar también una lucha política por una apertura democrática en nuestro país. Y ese era el fin, y por eso nosotros estábamos vistiendo la camiseta de Cerro y decíamos en aquel entonces: no somos sectarios, de Rampla, no somos sectarios. Bueno, yendo al tema, nosotros en primer lugar queremos decir que muchas veces no hablamos del Partido Nacional y del Partido Colorado. Y no hablamos del Partido Nacional y del Partido Colorado porque realmente nuestro país tiene una historia de gobiernos blancos y colorados y lo hemos sufrido en carne propia. Yo recuerdo, por ejemplo, por el año 92, cuando el Partido Nacional pretendió liquidar las empresas públicas y el no ingreso de funcionarios a las empresas públicas. Y recuerdo también que el mismo presidente que llevaba esa política adelante planteaba a nivel internacional: yo hago como que les pago y ellos hacen como que trabajan. Y eso planteaba para la respuesta a los problemas que vivíamos en aquel entonces en nuestro país. Y también aquel presidente que manifestó con respecto a los trabajadores que no le habíamos ganado ningún conflicto. Por eso creo verdaderamente que el problema acá pasa por plantear las críticas al gobierno del Encuentro Progresista Frente Amplio y por plantear también las críticas a aquellos sectores que pretenden decir que la lucha de clases no pasa por la cuestión electoral. Y nosotros le tenemos que hacer una crítica profunda. ¿Por qué, compañeros? Porque mientras exista vigencia en nuestro país, mientras nuestro pueblo siga pensando que hay un camino a través de este proceso, nosotros vamos a seguir junto a nuestro pueblo luchando y levantando la bandera de las reivindicaciones que tenemos que levantar como fuerza de izquierda. En ese sentido, compañeros, decimos lo siguiente: la campaña electoral nos permite tomar contacto con nuestro pueblo para mostrar y señalar cuáles son las causas profundas de cada una de las penurias que vive día a día los obreros, los trabajadores, los estudiantes, los jubilados y pensionistas, los asalariados rurales, los pequeños y medianos productores, los campesinos, los colonos, los artesanos, los emprendimientos familiares, las distintas cooperativas que procuran desde lo colectivo resolver medianamente en ciertas condiciones el problema de la vivienda, del trabajo y el salario, de la educación, de la salud, de la seguridad social. Para saber las causas de estas penurias hay que dar respuesta a cuál es el origen de estas penurias. ¿Por qué estoy desocupado? ¿De por qué a duras penas cuento con un salario que me permite llegar a fin de mes? ¿De por qué tenemos que vivir en asentamientos irregulares y no poder vivir en una vivienda digna? ¿De por qué después de años de trabajo la gran mayoría de los jubilados y pensionistas perciben jubilaciones y pensiones de hambre? Hay que dar respuesta de por qué un colono es expulsado de la tierra o es expulsado de sus tierras un mediano o pequeño productor rural. De por qué se mueren las abejas y cuáles son las consecuencias de por qué las fuentes de aguas están contaminadas.
de por qué hay tantos feminicidios. Nuestro esfuerzo como Unidad Popular, como Lista 960, en esta instancia de campaña electoral, es acercarnos a nuestro pueblo para buscar su adhesión a la verdadera causa del pueblo, causa de los explotados, de los más necesitados. Nuestro objetivo inmediato es ampliar la bancada parlamentaria en este mar donde los cantos de sirena, los afiches satinados, las gigantografías, las cuadrillas pagas por las pegatinas reflejan la opulencia. Nosotros, con nuestro esfuerzo 100% militante, esforzado en la tarea, hemos transformado aquello que algunos ven candilejas en una verdadera tarea revolucionaria, entregada en forma totalmente desinteresada a comunicarnos con nuestro pueblo. La confianza que nos une a nuestro pueblo la hemos sembrado en el batallar diario, en cada uno de los frentes de lucha por construir organización. Eso nos permite percibir que el pueblo medianamente ha comprendido nuestros planteos políticos, nuestro accionar y nuestra consecuencia. Ampliar la bancada parlamentaria significa que estamos en sintonía con parte de nuestro pueblo, que parte de nuestro pueblo ha comprendido el carácter de las elecciones del mes de octubre, donde se eligen quiénes van a ocupar el Parlamento. Pero lo más importante es que parte de nuestro pueblo levanta y reivindica nuestra plataforma y nuestro programa. Hace suyo nuestro programa. Eso va a permitir que los obreros, los trabajadores, los medianos y pequeños productores, los jubilados y pensionistas, que los más necesitados puedan hacer oír su voz en el Parlamento. ¿Alcanza esto? Por supuesto que no. Pero aquellos que niegan la lucha electoral como para parte de la lucha política, como parte de la lucha de clases, le relegan a las clases dominantes un espacio que le permite cada 5 años valerse de ciertos recursos para continuar ejerciendo su hegemonía. Por tanto, aún tiene valor en nuestro pueblo y es nuestro deber dar esta pelea. No comprender que la lucha electoral hoy tiene vigencia y es parte de la lucha política, y que la lucha política es parte de la lucha de clase, como es la lucha ideológica, es renunciar a parte de la lucha de clases. Esta instancia nos da armas fundamentales y crea conciencia y confianza en sí mismo, a los obreros, a los trabajadores, para romper el cerco político que le imponen resolver sus necesidades básicas, agobiado en cómo remediar cada día sus penurias y continuamente bombardeado por propagandas agresivas y dirigidas a exacerbar el consumismo y el individualismo, que nos embrutece y nos limita la comprensión y el accionar. Por eso, esta lucha está indisolublemente unida a las luchas populares, que es de donde surge nuestro programa y que expresa no solo sus reivindicaciones, sino que somos capaces de instrumentar y llevarlas a la práctica. Nuestro camino es el camino de la liberación nacional en marcha ininterrumpida hacia la construcción del socialismo. Por eso, de la consigna por un gobierno antiimperialista y obrero y popular. Por eso, de la consigna con los trabajadores y trabajadoras y el pueblo primero. Esta lucha nos permitiría comprender que es preciso prepararse para luchar de un modo firme y tenaz junto a nuestro pueblo. Comprender en cada instancia el carácter de la lucha y que estamos exigiendo en cada uno de esos momentos. Estas elecciones se dan en un contexto de crisis económica en el país y sus causas no pueden ser explicadas por los vaivenes de la economía internacional, ni podemos decir que se explican por el fin del ciclo progresista o como efecto del despilfarro que significó la política asistencialista de los planes Mides, o porque el peso del Estado es monstruoso y por tanto hay que achicar el peso del Estado. Se explica por la política económica que ha llevado en 3 gobiernos el pseudo-progresismo del Frente Amplio. El acceso al gobierno en el año 2004 del Encuentro Progresista Frente Amplio rompe con el continuismo en el gobierno, pero a poco andar muestra la hilacha, no rompe con la política económica que se subordina y privilegia al gran capital. Muchas son las perlas que demuestran esto. El reconocimiento de la deuda ilegal, inmoral e ilegítima sin investigar su origen, cambiando el perfil de la deuda apoyándose en la situación favorable al endeudamiento privado y difiriendo sus vencimientos que hoy nos golpean duramente.
Vemos qué pasó con el Sistema Nacional Integrado de Salud, los perjuicios que trajo a los trabajadores y sus conquistas sindicales y los beneficios a los negociados de las mutualistas y de los empresarios médicos, como reivindicábamos un sistema único, estatal y público de salud como derecho inalienable de todos los ciudadanos. Desaparece el impuesto al patrimonio y a la herencia que grava a los que tienen, y se crea el impuesto de retribución de la persona física, el IRPF, que aumenta la carga sobre los ingresos y disminuye sobre el capital. El 88% de la recaudación y del patrimonio y paga más los que ganan más por su trabajo. La no derogación de la SAFA por un sistema de previsión social estatal y solidario, intergeneracional e integral, favoreciendo el rentable negocio privado y castigando al Banco de Previsión Social y a los trabajadores. Política de reducción de los puestos de trabajo en la función pública y profundización de las tercerizaciones y la flexibilización laboral. Profundización de la contaminación del agua y deterioro del suelo, comprometiendo la biodiversidad y generando pasivos ambientales importantes. Prioridad a la inversión extranjera directa que se presenta como ingreso de capital al país, pero no dicen nada de lo que se llevan. Promoción de megaproyectos agroindustriales, sojización y forestación, concentración y extranjerización de la tierra como nunca. Apropiación de complejos industriales por el capital extranjero. Este proceso de extranjerización, producto de la dinamización de la economía a nivel internacional, no nos deja ningún beneficio en el país, ya que no hay trabas para los flujos financieros y las exoneraciones y la zona franca que alimentaron estos procesos. Y lo que hoy estamos en la lucha, como lo hicimos con Bornia, UPM y Montes del Plata, nos vemos hoy enfrentados junto al pueblo contra UPM2 y su tren. Solo estas perlas nos dan para entender hasta el final esta política continuista que aplicó a rajatabla la receta neoliberal, que nos deja un país con una economía reprivarizada, dependiente, con una deuda pública que supera los 50.000 millones de dólares. Y está mostrando la hilacha no solo la Cámara Empresarial, que viene a ajustar cuentas con los consejos de salarios y la negociación colectiva. También el ministro de Trabajo, Munro, a través del Poder Ejecutivo, le hace concesiones en contra de los trabajadores, generando las condiciones en un proyecto de ley para que la conquista con la lucha se tenga que rediscutir en un nuevo convenio, por ejemplo. A todo esto, el programa de la Unidad Popular da respuesta. Para que la crisis no la pague el pueblo, hay que votar a la Unidad Popular. El voto que apoya a la Unidad Popular será defendido luchando en la práctica contra los ajustes antiobreros y populares, contra la represión por la salud, por la educación, la vivienda, luchando contra el oportunismo y contra toda explotación e injusticia que se ejerza contra los más débiles y especialmente contra nuestro pueblo. Por un gobierno antiimperialista, obrero y popular, viva la Unidad Popular, arriba los que luchan, compañeros.